Buenas noches, bendiciones, Iglesia. Estamos en el segundo programa de Noche de Ape Church y hoy nos acompaña aquí en los estudios Magdo da Silva, que nos hablará de todo el tema que vamos a tratar de las guerras de Israel desde el principio de los tiempos. Buenas noches, Magdo. Buenas noches, es siempre un placer hablar de mi país y, y enhorabuena por el programa y Gracias. a ver si podemos esclarecer algo Sí. en esos tiempos tan revueltos, ¿no? Entonces, es siempre un placer estar aquí. Bueno, Magdo, yo quería empezar desde el principio de los tiempos, desde los tiempos de Abraham, cuando muchos entendidos en esta materia ahora, con esta última guerra tan cruenta contra Palestina, culpan, entre comillas, a que todo empezó con Abraham, ¿no? Cuando Dios decidió elegirlo como un poco el cabeza del pueblo israelí. Y cuéntanos un poco, ¿no? Esa historia que comienza con Abraham con 99 años, ya muy, muy mayor, en la cual le promete tener hijos. Él no creía, lógicamente, en esa palabra. Pienso yo, es un pensamiento que tengo y es una línea de pensamiento dentro de la nación de Israel que creemos, pero remonta un poco más detrás, ¿no? No empieza básicamente con Abraham. Mesmo antes de la parte del diluvio, antediluviano, entonces el Eterno ya había pensado en una nación. Entonces, cuando toma la decisión del diluvio, entonces si es porque él decidió un linaje, empieza con Noé. Entonces, él decide salvar a todos que quiera, pero solamente Noé atendió el pedido y preparó el arca, subió con todos los animales y tal, la historia que todos ya conocen. Sí. Y luego baja con su familia, sus 3 hijos. Entonces empieza de ahí, ¿no? Entonces ya había un linaje escogido, elegido. De ahí viene la palabra, el antisemitismo de uno de los hijos de Noé, que es el Shem. Entonces dice, todo que es antisemita está se refiriendo a raíz de Shem, porque de los 3 hijos de Noé, solamente Shem atendió la voz, ¿no?, del Eterno y decidió seguir. Entonces, del linaje de Shem es donde llegamos hasta Abraham, y Abraham decide atender el llamado. Entonces, ahí tenemos el linaje de Abraham, del padre, pero empieza un poco más detrás, ¿no? Solo haciendo la aclaración. ¿Y por qué empieza? Porque el Eterno, como al contrario de lo que mucha gente piensa, que Dios habita en santidad, vamos a decir Dios, para que todos nos entiendan, que habita en santidad inaccesible, ¿no? En los santos de los santos allá. Y entonces la persona piensa, oye, pero ¿cómo este Dios, cómo explicar que Él decide elegir un pueblo? Entonces, al mismo tiempo que Él habita en santidad absoluta, Él tiene el deseo de estar en contacto con el hombre. Y Él lanza su voz. Y al lanzar su voz, solamente, igual que Noé, solamente Abraham escucha la voz. Y al escuchar la voz, Él decide atender a esta voz. Entonces, con la edad de 70 años, Él decide coger su padre. Entonces, un poco que empezó al revés, ¿no? Él es el hijo, llamó el padre, y nos vamos de esta tierra. Y entonces empezó ahí el peregrinaje de Abraham. Es una de las cuestiones importantes que hay que entender, que Israel lleva desde el principio de los tiempos moviéndose por la geografía de un lado para otro. Una cuestión que ahora, bueno, está muy debatida porque Israel quiere su tierra, Palestina quiere la suya. Luego llegaremos a ese momento en la que la ONU decide partir ese territorio, una zona para Palestina y otra para Israel. Pero en esos momentos, una cosa que me choca mucho es que hay dos personas, 2 profetas que están recogidos en las 3 religiones, en la judía, en la cristiana y en la musulmana, que son Abraham y Moisés.
una cosa muy curiosa. Dos personajes, ¿no? Sí, entonces, y hay más que están ahí en todas las, porque ahí está el verso de las tres mayores religiones del mundo. Entonces ahí está el verso y los padres del islamismo, y ahí está el verso y los padres del judaísmo, y ahí está el verso y los padres de la cuna del cristianismo. Entonces ahí están las tres mayores religiones del mundo, y todo empieza ahí. ¿Entiendes? Entonces tú vas a ver dentro de esta línea de pensamiento muchos profetas que están tanto en una como la otra, porque los tres libros sagrados que todos ellos tienen como base, cogen como base, están entrelazados entre sí. Si coge la Torá, habla de ciertas cosas. Si vas al Corán, también ahí encuentras cosas que son muy parecidas a la Torá. Y si te vas a la Biblia cristiana, vas a encontrar también cosas de la Torá. Entonces, es donde nace, es la cuna, y nace básicamente como si fuera una familia, ¿no? Entonces, si tú encuentras ahí, por ejemplo, podemos ubicar el verso del islamismo. Hay gente que lo ubica en el año 600 después de la era común, pero ya teníamos antepasados que tenían el símbolo de la luna y tal, no sé qué. Dice que Esaú lo tenía. Entonces, el islamismo remonta a tiempos más antiguos. Entonces, hay ciertas cosas y vamos tirando por ahí. Oye, Magdo, el pueblo de Israel, como decía, es un pueblo perseguido desde siempre. Podemos recordar los tiempos de Moisés esclavizados por el Egipto. Después han pasado por momentos en la historia de España, precisamente, cuando en la época de los Reyes Católicos, y lo comentábamos antes de empezar el programa, bueno, fueron expulsados porque se les consideraba personas avariciosas, estaban pasando por momentos muy malos en España, y los Reyes Católicos deciden deshacerse de la gran parte de judíos que había en este país, que eran muchos, eran muchos los que poblaban aquí en España. Precisamente por eso, porque estaban haciendo un poco con la riqueza del país, ¿no? Siempre han perseguido ese estigma al pueblo de Israel, al judaísmo, el tema de la avaricia. ¿Qué piensas tú sobre eso? Como siempre digo, muchas veces ubicamos, me está diciendo del año de los Reyes Católicos, ¿no? Entonces, el siglo XIV, XIII, XIV, por ahí. Pero esto, cuando tú lees la historia, lidiamos con esto a más desde siempre, ¿no? Entonces, siempre nos ve la nación de Israel como algo a ser conquistado, ¿no? Desde siempre, desde que nació. Entonces, desde los egipcios, no, el pueblo creció tanto ahí, en el delta del Egipto, que el faraón lo primero que quiso fue, mira, vamos a coger y lo vamos a hacer esclavo, porque si no, acabará por dominar a nosotros. Sí. Entonces, un poco que un espejismo de lo que aconteció con los reyes católicos. Entonces, el mismo miedo que tenían los reyes católicos, los españoles, de que los judíos acababan por tomar toda la riqueza del país, lo mismo pasaba con los faraones, acabarán por tomar toda nuestra riqueza. Entonces, es una forma de dominación, pero eso no pasó solamente en esos dos episodios de los reyes católicos, como también faraón, también pasó con Sennacherib, que invadió Jerusalén y llevó todos, como se dice, lo llevó todos a la Babilonia. Entonces destruyó el país y tal, lo dominó, fue la primera diáspora que hubo. Entonces, y desde siempre eso va pasando, ¿no? Tiempos en tiempos, vuelve a empezar todo, no solo aquí, pero Alemania, en tiempos más cercanos a nosotros, 1938, 35, a partir de ahí, ya empieza Alemania, Rusia, Francia, donde tú apunta en el mapa, en el globo terrestre, ahí habrá y siempre pasó temas con los judíos. Entonces, sí, bueno, en Estados Unidos, en todos los países, ha habido siempre un poco esa reticencia hacia el judío, precisamente por lo que tú dices, por que se puede hacer con las riquezas del país y tener ese poder, ¿no? sobre los políticos, sobre la jerarquía del país. No sé, pero pienso que
Eso porque mucha gente al descubrir lo que dice la Biblia y que hay un Dios tan fuerte por detrás de Israel, acaba por temer que Israel acabe por conquistar estas naciones. Entonces, yo pienso que va más o menos de ahí. Nunca están 100% seguros que dice, yo me fío, pero eso remonta a una relación personal que tiene Dios con Israel, un trato personal que tiene. Una vez que Israel está unificado, Israel se separa las dos casas, el reino del norte y el reino del sur, entonces por este fallo, por este error que hubo, entonces a partir de ahí Israel recibe una palabra que él será trillado como el trigo. Entonces al trillar el trigo, tú tienes que coger una vara y para sacarlo de las hojas y tal y apartar. Entonces a partir de ahí hay una profecía, es donde va la casa que se separa, el reino del norte, es quien empieza a sufrir estas persecuciones, ¿no? Se decir, por ejemplo, el Imperio Romano, que nos causó mucho daño, y así va. Pero todo empieza con la relación entre el Eterno y Dios. Entonces, una vez que ya no obedeces más, entonces empieza a recibir juicios, ¿sabes? Entonces empieza a recibir, por decirlo, el castigo por tu conducta. Entonces empieza ahí, el Eterno da la forma de vivir para Israel, él no acepta, y a partir de no aceptar sus actitudes, sus actos, entonces como un padre hace la corrección del hijo, entonces es esto que vamos viendo, Israel sufriendo una y otra vez el resultado de su actitud, como nación, como pueblo. Entonces es esto que pasa, por eso somos tan perseguidos, por eso ves el pueblo sufrir mucho. Puede ser, vamos a dar el salto hasta siglo XX, Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos la historia del Holocausto judío. Sí. Millones de judíos exterminados por los nazis. También por un hecho de que era un poco la clase social alta en Alemania. Y bueno, pues el político alemán, en aquel caso Hitler, consideraba que podía hacerse con las riendas del país y decide exterminar millones de judíos, cosa que bueno, algunos todavía se niegan a declarar como cierto, pero ahí están las pruebas, no creo que haga falta recordarlas. Volvemos otra vez a encontrarnos con un país o unos políticos, un gobierno como el de Hitler, que dicen, ojo, que el poder judío se está haciendo muy grande en Alemania. Sí, sí. Dicen, hay un dicho que si hablas una mentira 1000 veces, se volverá una verdad. Te acabas creyendo, sí. Entonces, Alemania empieza con Hitler, empieza con sueños de grandeza. Entonces quería tener un ejército, quería expandir Alemania hasta Rusia, quería tener el pueblo que fuera el más inteligente, bueno, una cantidad de cosas. Y todos los sueños, todas las cosas que quiere tener, hay que tener el dinero para pagar. Entonces, al no tener dinero para pagar, porque ya estaba con todas sus arcas ya deterioradas porque no había más dinero, había gastado en todo, entonces Hitler empieza a tomar prestado de los banqueros judíos que estaban en Austria y Alemania. Entonces, al prestar a Hitler, y Hitler dice, me voy a hacer un ejército y luego acabo con ellos. Entonces así no tengo que pagar mi deuda. Entonces de ahí se inventa que se estaban haciendo muy ricos, no quería, se estaba tomando toda la riqueza del país. No, todo empieza con una historia de un tío que agarra el dinero, se lo hace y luego ya no quiere pagar sus deudas. Entonces da la vuelta a la tortilla y dice, es que se están haciendo muy ricos. Entonces mucha gente dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué persiguió? No es que persiguió. Todo empieza por la deuda del Estado alemán con los banqueros judíos que había. Entonces, y esa era la manera de solucionar ese problema. De solucionar, es muy fácil, ¿entiendes? Yo acabo, mato todos
Y por no matar solo los banqueros, pues mato todo lo que tiene que matar y ya está. Todo empieza por ahí. Y muchas mentiras que contaron a nosotros los libros. Si te fijas, por ejemplo, en el siglo XV, cuando las naus portuguesas, eh, españolas cruzaban el Atlántico y llegaron a Sudamérica, entonces todos los libros que fueron escritos han sido escritos por los curas, ¿no? Que eran los que tenían la responsabilidad de escribir. Entonces, la historia escribía ellos, no tenemos una segunda versión. Entonces, no tenemos este libro que nos dice, no, los nativos de esta tierra no se levantaron contra nosotros. Decidimos dizimarlos porque estaban ahí asentados sobre una tierra que no queríamos, entonces lo vamos a quitar, vamos a limpiar. No, mira, entonces el cura escribía lo que pasó y nos da su versión. Lo mismo aconteceu com que só conhecemos hoje dia, não, há canais que se divulgam a verdade, mas conhecemos por muito tempo a única versão que nos deu quem? A Alemanha. Entende? Então, tudo que é, por mais que diz que Hitler matou 6 milhões, pero não escutamos as vozes que está por detrás, por quê, que lhe motivou. Entende? Então, é por aí, mais ou menos, temos que escuchar uma outra versão para que podamos pesar la situación de que está aconteciendo. Magdo, ¿tú crees que todo ese odio que puede haber quedado después de ese holocausto durante la Segunda Guerra Mundial todavía repercute a día de hoy en el judío, digamos, más puro? El hecho de que se haya acabado con 6 millones de personas o más, no hay un recuento oficial. La cuenta sube a mucho más, ¿no? Porque se cuenta que solamente Alemania acabó con 6 millones de vidas, pero han sido personas muertas en España, en Francia, Inglaterra, en Austria. Entonces, hay muchísimo más, el número es mucho más grande, pero bueno, solo hablamos ahí. Pero no vamos solamente cargar la culpa a Hitler. Como te dije antes, Israel tiene una relación con su Dios, con el Eterno, con nuestro Dios. Y cada actitud mía me va a ocasionar lo que el castigo o no. El Eterno desde el principio hablaba con Abraham: si me obedeces, tendrá la bendición, pero si me desobedeces, no alcanzará la bendición. Y al revés, vendrá esto y esto y esto. Entonces, 1940, 45, hablamos de Alemania, pero en 1938 hay un evento en Nueva York donde los judíos están sacrificando al dios Moloch. Entonces, nuestro pueblo está cometiendo un pecado, por decirlo, en un otro continente, haciendo una actitud equivocada. Entonces vendrá el juicio. ¿Me explico? Entonces, si la Torah dice unas cosas y te apartas de la Torah, vendrá el juicio. ¿Y el juicio qué es? Es una corrección. Entonces, de la misma manera que tú abres la Torah, ves que Sennacherib es llamado por el Eterno como mi siervo. Entonces, Hitler, por más duro que sea, cumplía su propósito. ¿Entiendes? Pero cumplía su propósito ¿de qué? De castigar a Israel para que el curso de la historia pudiera seguir. Y la pregunta que me hiciste del odio, aún sigue muy latente el odio. ¿Por qué? Por esto, porque no nos da la opción de contar la verdad. Y muchas veces que contamos la verdad, la gente prefiere escuchar que el que está mintiendo. Entonces, el odio sigue, pero tú cuando depara con uno dice así, pero tú tienes odio a la nación de Israel, y dice, no tenemos odio. Nos quiere, no los quiero, pero tampoco lo odio. Sí que lo odio. Eso lo vemos ahora con la Nación Unida.
¿Entiendes? Entonces Israel hace mucho, ya no es que no hace caso, no le interesa estar sentado ahí en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque 90% de las Naciones Unidas es contra todo lo que hace Israel. ¿Entiendes? Nos dice que tenemos que tener una conducta que es totalmente en contra. Entonces los países que aquí nos firman un pacto y luego, y sin contar que por otro lado tiene algunas profecías referentes a Israel que se le están cumpliendo a rajatabla. Nos vamos, si te parece, a tiempos posteriores, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y la ONU precisamente hace ese papel de juez y jurado y reparte Palestina para un lado y Israel para el otro. Quien reparte es Inglaterra. Sí, exactamente. pero me refiero al papel de la ONU en todo ingleses, esto, sí. que bueno, yo estoy bastante en contra de la ONU en cuanto al papel que ejerce en muchos de los conflictos a nivel mundial, porque Sí. al final, bueno, creo que lo único que hace es contentar a las partes interesadas, que en este caso no sé, Rusia o Estados Unidos, que tienen casi todo el poder ahí en la ONU. Y al final, ese reparto, como tú bien dices, Inglaterra, se queda en una parte para Palestina y otra para Israel, y ahí comienza ese conflicto eterno desde esa década de guerras y más guerras entre palestinos e israelíes. Y el conflicto, José, es como dices tú, dice, en 1945 ahí, que cuando ONU decide, vamos, 45, 46, vamos a tener un Estado judío y ya está. Pero si te fijas, antes de esto, el movimiento sionista estuvo comprando tierras en la antigua Palestina. Entonces, los califas que estaban ahí, Inglaterra coge esta parte del mapa, ¿no? Y lo domina. Entonces, está abajo, es una colonia inglesa. Entonces, ahí están asentados, no son judíos que están en Jerusalén, pero ahí está asentado también los árabes, que se llamado, está ahí el pueblo de la Palestina. Entonces, Inglaterra, con el movimiento sionista que empieza en Inglaterra y tal, empieza a comprar tierras de los califas que están ahí. Entonces, compra un trozo de tierra aquí, otro ahí, y lo va juntando. Y la intención es formar un Estado judío. Entonces, cuando tenemos que se declara la ONU y dice ahí va a haber un territorio judío, Inglaterra da la parte a los judíos, otra parte se lo da, una parte muy chiquitita, a los de Palestina, porque antes que entres Israel en la tierra, Inglaterra desplaza 3 millones de palestinos a los países que están en los vecinos, sí. O sea, Egipto, a Jordania, a sí. Siria, sí. Como decir, Inglaterra limpia la tierra para Israel. Luego, Israel permite a esas personas volver a casa, pero ahí empieza la historia, ¿sabe? Entonces, ellos, al volver, no quieren tener como vecino a los judíos, no quieren pertenecer a una nación judía, quieren pertenecer a una nación palestina. Y ahí empiezan los problemas, ¿entiendes? Entonces, empieza a haber atentados, empieza a haber asesinatos, todo lo que vemos ahora ya empezó, nada más empezar en 1940 y pico ahí, ya empiezan los mismos problemas que vemos ahora. ¿Por qué? Porque uno dice, yo estaba aquí, me quitaron mi casa, se lo dieron al otro, entonces yo voy a hacer esto, y el otro dice, no, pero yo tengo el derecho de estar aquí. Y entonces es un problema que tenemos, es como si fuera una serpiente que muerde la cola cada vez, entonces no hay solución. Porque el judío, el Estado hebreo, ofrece la oportunidad de tener paz. Vale, vamos a tener paz. Yo voy a cuidar tu ciudad, te voy a dejar trabajar, todo bien, vamos a quedar aquí tú y yo y vivir en paz. Pero vas a pertenecer a un Estado de Israel. No quiero. Entonces, ¿cuál es la solución? Es que tú agarres tu maleta y vete de aquí. Entonces, no hay un plan de paz. Pero que no hay un plan de paz, no es porque Israel quiere. Israel no lo quiere, Israel quiere cada día, es porque no aceptan. ¿Y por qué no aceptan? Porque hay muchísimo interés por detrás de todo esto. Entonces, eso siempre ha sido un juego de intereses. La ONU
tiene su juego de interés, la Inglaterra, los Estados Unidos, todos los países del mundo tienen un juego de interés ahí, en esta tierra. Eso geográficamente es el centro del mundo. Ahí está concentrada no Israel, pero muy cerca el 80% de la riqueza de todo el planeta. Sí. Entonces ahí todos tienen interés. Porque recordamos, y yo estaba anotando hoy para preparar el programa, desde el 48 ha habido una guerra árabe-israelí, ha habido la guerra de Suez en el 56, la famosa guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, otras guerras ya en el siglo XXI. Estamos hablando que ha habido un conflicto permanente, guerras en las que ha habido muchos miles de muertos en los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera. Tú vas señalando fechas, pero siempre que te vas a Israel, mismo en tiempos de paz, siempre vas a ver por las calles las personas llevando colgadas en el hombro sus armas, sus rifles, sus pistolas. ¿Por qué? Porque hemos vivido un estado de guerra siempre. Permanente. No bajamos la guardia nunca, porque sin bajar la guardia aún nos atacan. Imaginas tú si bajamos la guardia. Entonces nos dicima, nos acaba, borra de la faz de la tierra todo Israel. Entonces hay miles de muertos, tanto por un lado por el otro. Hay muchísima injusticia que es practicada, tanto por un lado por el otro. La verdad hay que ser dicha. Entonces no solo Palestina ataca a Israel, muchas veces los nervios a Israel acaba por atacar a Palestina, a su tierra, a Franja de Gaza, a otras, a Siria, a Jordania. Entonces hay que revidar, entonces hay que defender. Entonces Israel tiene que responder con fuego para dar protección a su tierra, ¿entiendes? Entonces si ves que está en punto de atacar, antes Israel esperaba ser atacado. Ahora no, Israel ataca primero. Antes que es preferible que hay un dicho, dijo Golda Meir, que si quieres ser odiado, si quieres ser bueno y muerto, o odiado y vivo, pues vamos a ser odiados y vivos. Porque es cierto que Israel, geográficamente hablando, si miramos en el mapa, está en una zona de máximo conflicto rodeado del problema islamista ahora mismo. Exactamente. Pues primero con las hordas de Hamas y todo el terrorismo islámico que bueno, nos ha tocado vivir también aquí en España y en otros países europeos, y realmente Israel está en ese centro, rodeado de bueno, todo ese islamismo radical que evidentemente está ejerciendo un poder mediante los atentados, como ocurrió creo que ahora hace 6 meses y un día justo que está Israel en esta última guerra, desde los atentados gravísimos. Y aún sigue secuestrados. Y aún hay más de 100 personas. 134. Correcto. Exactamente. Que no sabemos ni siquiera si están vivos esas personas. Entonces, ¿cómo puede ser que invades una nación y agarra personas y las retén por tanto tiempo sin decir nada? Entonces, en este punto, ¿dónde está la ONU? ¿Por qué no presiona a estas personas? Pero si te fijan ya lo que dicen los medios, que Israel dijo, mira, todas las instalaciones de la ONU dentro de esta parte fueron utilizadas por Hamas. Entonces, que la ONU apoya a Hamas. Entonces, Hamas es un partido que se califica como un partido político, pero no es radical. Entonces, es islamismo radical y enseña y quiere liquidar a Israel para todo tiempo, siempre, no acepta nada. Y ahora recibe financiación de los países que están ahí cerca de Israel. Entonces, sí, bueno, entre ellos el todopoderoso Irán, que apoya jamás al 100%, aunque en la sombra, según ellos no hay un apoyo directo, pero estamos claros que hay un apoyo económico a Hamas desde Irán. Irán con poder nuclear, Israel también. Estamos hablando de un auténtico polvorín a nivel mundial. O sea, nos vamos olvidando un poco de la guerra de Ucrania
porque se está enfocando ahora mismo en un desastre a nivel militar, a nivel humano. Bueno, no sé. Quisiera también que habláramos un poco de la parte de los muertos gazatíes, que ya llegan a 33.000. ¿Cómo podemos justificar eso, Magdo? Fíjate tú cómo sería fácil arreglar el tema de los muertos gazatí. Israel, antes de atacar, envía aviones con folletos y distribuye a toda la población de Gaza. Tal día empezará a caer bombas. ¿Por qué? Ellos ya sabían, porque Hamas invadió Israel y mató más de 1.000 personas. Entonces, Israel avisa a toda la población. Gaza tiene una frontera que da exactamente a dónde? A Egipto. Egipto es un país que es amigo de Gaza. Es amigo también, tenemos relaciones entre Israel y Gaza. Entonces, ok, no queremos ir para Israel porque no estamos de acuerdo. Pues entonces toda la población, ¿qué debería hacer? Desplazarse a Egipto. Egipto dice, oye, hay un conflicto, voy a abrir las puertas y voy a dejar que esta población salga, viene para aquí, y si quede allá solamente los soldados del Hamas para luchar la guerra. Tú estás claro entonces en que Hamas utiliza su propio pueblo como escudo. Y muchas veces pienso que su propio pueblo quiere escudar a Hamas. Dificultar, no escudar, mas dificultar para que sean encontrados. Entonces que Israel avisa, nadie se mueve, las bombas caen, gente inocente va a morir, Hamas agarra sus cámaras y enseña al mundo, mira qué está haciendo Israel, matando personas inocentes. ¿Me explico? Entonces, se enseña así, ¿ok? Israel no puede atacar bombas. Pero luego empezó ¿quién? ¿Quién empezó esto? Fueron vosotros que entraron. Y si ahora se están escondiendo detrás de una población, va a morir. Entonces, ¿qué tiene que hacer la población? Tiene que desplazar. Pero al desplazar la población, se desplaza Hamas junto. Toda ayuda humanitaria que no Israel, que cualquier nación envíe la franja de Gaza a los gazatí, ¿qué hace Hamas? La coge y aparta el pueblo a tiro de rifle, los mata y dice, no, aquí nadie va a coger eso. Entonces, eso es un ejército. ¿Y qué hace? Disfarza a sus hombres como si fuera un ciudadano común, corriente, normal. Entonces, es básicamente imposible trabar una batalla normal. Entre ejércitos, sí. Entre ejércitos. ¿Por qué? Porque utilizan su población como escudo. Entonces, ¿la culpa quién tiene? La culpa lo tienen ellos de utilizar su población. Imagina tú si en la zona que está ahora de Ucrania y Rusia, la población no se desplazase de ahí. Tendríamos el problema mucho peor do que Gaza. Pero si el Hamas no permite su población moverse, los países que son amigos, entre comillas, de los árabes, no aceptan ninguno de ellos. Porque ya hubo episodios donde los gazatíes fueron desplazados a Jordania y acabaron por generar un problema y han sido expulsados de Jordania. Han estado los gazatíes en Líbano y ahí lo fueron sacados. Han estado en Egipto y de ahí también lo fueron retirados y devueltos ahí. Entonces, nadie los quiere, pero se dice que son hermanos. Pero si tú se ataca, no es que ataca a ellos, se ataca a Hamas, todos se levantan. Pero se levantan porque no le da cobijo. Oye, abrimos la puerta y viene para acá. No, entonces es una publicidad en contra de ¿qué? De Israel, porque dicen, el enemigo de mi enemigo, ¿qué es? Mi amigo. Y así entre ellos van haciendo el juego. ¿Para qué? No ensuciamos las manos y dejamos ahí el problema de Israel. Pues saca este problema. No, déjalo ahí. Mientras Israel se ocupe de esto, nosotros estamos tranquilos para hacer sus negocios, para generar lo que sea, construir sus ciudades, sus empresas. Y está. Israel tiene un problema.
y tiene que arreglar. Pues acabamos con el problema de Israel. Vamos a dar aquí un trozo de tierra para que los gazatíes se desplacen aquí. Nuestro país es muy grande y tal. No, 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 no. No vamos a arreglar el problema. ¿Tú crees que bueno, lo que se ha comentado, ¿no? La solución de los dos estados, de que la ONU declare los dos estados, el de Israel y el de Palestina, definitivamente, porque no están declarados como tal. España, de hecho, el gobierno español ha dicho que, bueno, que ahora en junio declarará los dos estados de manera unilateral, porque no toda la comunidad europea está de acuerdo en la solución de los dos estados. ¿Tú crees que es la menos mala de las soluciones que pueda haber en este caso? No, mira, te lo voy a decir algo. Va a empeorar la situación. Empeora. No por la parte de Israel, empeora porque ellos no aceptan, no es porque quieren tener dos estados, es porque no quieren a Israel en esta tierra. Tiene que salir de ahí. Las palabras que dicen ellos es que vamos a perseguir los judíos en todos los países del mundo. El alerta ahora mismo es en todas las embajadas de Israel en todo el mundo. Entonces era para el peligro estar solamente en esta zona. Pero si van a haber atentados, si están amenazando como hacer atentado en todas las embajadas del mundo, no se trata de un punto geográfico, se trata del odio entre personas. ¿Me explico? Entonces no es, oye, que tú estás aquí, pero si tú sales de aquí, te vas para allá, se acabó. No, porque si te vas para allá, yo ahí te voy a perseguir y mientras esté vivo, yo estaré detrás de ti. El pueblo elegido por Dios, Israel, en este caso, uno de los pueblos, pues por lo que nos estás comentando, más perseguidos a lo largo de la historia. Bueno, no es uno, el pueblo más perseguido, sí, porque de los egipcios de aquel tiempo no tenemos nada más. De los griegos, por decir de los imperios que dominaron, no tenemos nada más. De los romanos, tampoco. De los otomanos, tampoco. Pero sigue ahí Israel a lo largo de la historia. Entonces es el único pueblo que ha sido perseguido en todos los imperios donde estuvo. Acabamos de pasar por la fiesta de Purim, que dice en el libro de Esther, también ha habido una persecución muy grande donde estaban ellos en la Babilonia. Entonces, toda la vida la persecución está ahí. ¿Entiendes? Entonces, si lees el libro del profeta Jeremías, ahí vas a encontrar el Eterno hablando lo que iba a ser. Todo esto que ves ahora, sombra, lo enseñó él con el profeta Jeremías. Mira, corta un trozo de sus vestidos, átalo a tus vestidos esa cantidad, la otra tú lo echas al fuego, la otra tú lo golpeas con la espada, la otra parte tú lo soplas y el viento se lo va a llevar. Entonces, ¿qué es esto? Es una alegoría, es una forma de enseñar al mundo qué iba a pasar Israel a lo largo de la historia. Pero lo más bonito de todo esto es que allá en el final hay un plan para que la casa de Israel sea restaurada totalmente y vuelva a tener paz con el Mashiach que espera hacer la reunificación. Entonces eso es muy latente en Israel ahora mismo, por todo lo que pasa, por los sufrimientos que tenemos, por la dificultad, por las persecuciones. Entonces, si ves a lo largo de la historia, cada vez que Israel es atacado y es presionado y es herido, Israel se vuelve ¿a quién? A su Dios. Entonces, la finalidad de todo esto es que Israel se vuelva ¿a quién? A su Dios. Es que sea restaurado la forma de que la obediencia que él tenía antes. Entonces, el plan es este. Se va a dar la vuelta y él va a mirar a su Dios. Va a depender de su Dios como siempre dependió. En la época del rey David, de Melech David, él hacía esto. Entonces, David también tenía guerras
que eran imposibles de ser vencidas, y él las vencía. ¿Cómo? Con la ayuda del Eterno. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las cosas tal cual debería hacerlo. ¿Tú crees que el pueblo de Israel actualmente ha dejado un poco a su Dios de lado? No, no diría un poco, diría muchísimo. Ujú. Está bastante alejado de lo que pero no ahora. Eso empieza a muchos años atrás. Sí, Si coges una línea, trazas una línea y empieza a desviar 1 milímetro, durante 1 metro te vas a desviar un poquito, pero a lo largo de la historia, sí. de muchos años, acaba por desviar, alejarte muchísimo de todo lo que estaba pensando. Entonces, Israel hoy está muy alejado. Y además tiene el problema, como decíamos, de que está rodeado de un islamismo muy radical, con lo cual amenazado, pues como tú dices, a diario, pues todo el mundo con las armas, lo vemos todos los días en las noticias, hay atentados prácticamente día Todos sí, día los días también. hay atentados, nadie tiene la tranquilidad, pero aún así insistimos, esforzamos por vivir, por tener la paz. Cada Shabbat celebramos los Shabbat y hay alegría. No pensamos, no tenemos otro sitio a donde ir. Muchos países tienen otros países que son amigos, que lo reciben, pero Israel no tiene otra patria. Es esta patria, no va a se mover a ningún sitio, es ahí. Entonces, eso es lo que da al pueblo que la certeza que vamos a ganar. Sea cual sea la guerra, vamos a ganar. No importa los enemigos que se levanten, no importa cuántos se junten, no importa si hay ONU, si no hay ONU, si hay apoyo de Estados Unidos, si hay apoyo de los medios de comunicación, no importa lo que hay. Israel va a permanecer y Israel es indestructible. No habrá todo lo que dice, mira, vamos a tener 2 estados palestinos, eso no va a pasar. Por más que dicen, no va a pasar. ¿Tú no ves esa solución? No veo esa solución, no habrá esta solución y se va a empeorar. Si hacen declaraciones con el intuito de que generar paz, están fomentando la guerra. ¿Me explico? Entonces se equivocan en fomentar la guerra. Primero tienes que educar a estas personas. No están abiertos a sentar para hacer un plan de paz. ¿Tú crees que ahora mismo Benjamín Netanyahu es una persona equivocada en el direccionamiento que está teniendo Israel sobre esta guerra? ¿Crees que es un poco la evidencia del maligno, por decirlo de alguna manera, como muchos lo ponen, ¿no? Bibi es un tío que es totalmente polémico y es polémico desde el inicio, pero una cosa Bibi es nacionalista hasta como dicen, no llega más. Netanyahu perdió un hermano en la guerra, él es un general y él es nacionalista. Entonces, todos sabían que si ataca a Israel, el Netanyahu va a responder con fuerza. No es un tío que va a medir y decir, no, es nacionalista. Atacaron a mi pueblo, ahora voy por encima de ellos. Entonces, ellos sabían que financia el Hamas, sabía el momento de atacar a Israel, porque sabía quién estaba en el poder. Hay muchos, Bibi ya estaba a punto de ser sacado del poder, el país estaba rajado porque se iba la mitad por un lado por el otro, la derecha se estaba por aquí, la izquierda por acá. Entonces eso acabó por favorecer a Netanyahu. No creo en eso, ¿saben? No creo en eso. Yo creo que por detrás los enemigos de Israel porque quieren provocar una guerra en el Oriente Medio ahora mismo. Entonces, ¿qué hacen? Financia a Hamas para que Hamas ataque a Israel, porque sabe que Israel va a responder con fuego. Israel responde con fuego. Ellos dicen que Israel es injusto y atacan a Israel. Entonces, porque saben que Netanyahu va a responder otra vez con fuego. Lo mismo está pasando ahora
Fíjate tú, en Rusia, Mm. conoces al Putin. Tú no conoces al Putin, pero sabe que es un tío que nacionalista. ¿Qué hablo de un tío nacionalista? Es un tío que sirvió en la KGB. Entonces, él tiene formación, tiene cabeza, defiende a su país a la muerte. Si le ataca, ¿qué va a pasar? Él va a revidar. Lo mismo pasa con Netanyahu. Entonces, ¿es un tío equivocado? Sí. Comete muchos equívocos. ¿Por qué? Porque es nacionalista. Y si le van a atacar otra vez, lo van a recibir. Entonces, el tema aquí es que está el perro atado y tú miras el rayo donde no debes pasar. Y dice, pero no voy a pasar, me meto ahí, el perro me muerde y luego le echo la culpa a él. Es más o menos esto. Sí. Lo tiene, sabe que el tío es nacionalista y que tiene el dedo en el gatillo. Y va a arrastrar, y lo va a apretar. Porque si tú le provocas, ¿qué quieres? Va a responder con fuego. Pero luego pone la población delante y dice, la culpa es de él, es un tío que está se equivocando. Por supuesto que se está equivocando. Pero él quiere su familia. Quizás no pasase con el otro que estaba antes de él, porque, ¿entiende? No tiene esta fuerza para revidar. Pero él no, él perdió su hermano en una guerra. Entonces, Sí, en una de esas sí. guerras ahí, Sí. lo perdió su hermano. Entonces, él no está dispuesto a perder su familia otra vez. Y dentro de él, como soldado, él piensa que si antes que te ataque, él ataca. Entonces, ese es el problema de la política. Hoy día, la gente no sabe quién está en la política. Pero si estás en la política, cuidado con quien estás en la política, porque acabará por crear leyes que después vamos a sufrir consecuencias. Si pones un militar en el gobierno, él va a militarizar todo el país, porque es un tío que tiene formación militar. Dice, no, el tío aquí le voy a permitir. No, él no tiene eso, no pasa por su cabeza. No, voy a ser tolerante con el tío que me atracó. No, él no piensa así, porque es un militar. Le presenta, dice, no, ese tío robó. Antes que acabe la frase, él te dice, robó, pues pague. Es lo que pasa con Netanyahu. ¿Entiende? Tiene sus problemas, por supuesto que tiene, pero él nunca va a abandonar su pueblo. Ahora con parece ser el menos apoyo de Estados Unidos, que era el aliado principal de Israel, ¿tú crees que Israel se debilita internacionalmente en su imagen de esta guerra? Ya hay, Netanyahu ya está preparando todo el ejército y diciendo, mira, vamos a perder el apoyo no solo de Estados Unidos, de todos, del mundo. Todo el mundo, acabamos de, mira, fue firmado los acuerdos de Abraham en 2017 con Emiratos Árabes y estamos en 2024 y el Emiratos Árabes rompió relaciones con Israel. Entonces, un acuerdo de Abraham que fue firmado en 2017, 6-7 años después, ya está. Y todos los países, si esto no consigue de cara cercano ahí, muy cerca, todos los países van a romper relaciones con Israel. Israel va a ser abandonado y Netanyahu ya sabe de esto. Ya está preparando su pueblo, sus líderes, toda la nación, los políticos, ya está. Ya sabemos lo que va a pasar. Tú no ves una solución ni a corto plazo ni fácil. O sea, muy complicado. Una situación muy complicada. Una situación que parece que no tiene un remedio fácil. No. En la política, ahí no. Van a declarar, la ONU va a declarar, Europa posiblemente apoya totalmente un Estado palestino, pero la cosa se pone peor. Mucho peor. ¿No crees que los conflictos vayan a terminar? No hay. Por el camino que va, no hay. No hay cómo, porque acabas de ver. Pero tal vez, un cambio de gobierno. Tú decías, Netanyahu es un militar, un militar hecho en el campo de batalla. Sí, sí. No sé, un gobierno tecnócrata, un gobierno más social, más...
encaminado al pueblo, Pero- no al militarismo. Pero piénsate tú ahora, ¿quién viene por el norte? Los, los misiles de Irán están cruzando a Siria por el ataque que hizo Israel a la Sí, embajada sí. la semana pasada. Entonces, ¿qué cree? Que si sube los tambores de guerra o bajan. Entonces, hacemos el cambio, sacamos a Netanyahu y metamos un otro ahí, ¿qué va a pasar? Sí, porque Irán, estamos hablando de, bueno, para mucha gente que no sepa, parece que es un poco el gigante dormido ahí en esa zona, pero estamos hablando de un país con poder nuclear. O sea, un país que si se ve acorralado, Está, no sabemos lo que puede ocurrir. dicen, amenazan con que tiene, dice que tiene, hay mucha publicidad que tiene, pero el programa, ellos tienen a Israel bastante, como dice, tiene mucho odio a Israel porque su programa nuclear ha sido muchísimo sabotado. Israel trató de que Sí, Irán no consiguiera nunca el programa nuclear y ellos tienen ahí esta guerra siempre. Entonces ahora con el ataque ese que Israel hizo, pero ahí se estaba preparando otro ataque, ¿sabes? Entonces Israel lo que está haciendo es eliminando las cabezas del ataque del 7 de octubre. pero Entonces, ¿crees que puede extenderse el conflicto entonces, como mucha gente piensa? pero es esto que los enemigos quieren y están proyectando. ¿Me explico? Entonces, buscan una forma para revidar. Y dicen, mira, Israel atacó Siria, entonces ahora vamos a revidar. Mm, Pero los misiles no van a salir de Irán, van a salir de Siria, porque mira, quien está atacando a Israel es Siria, pero los misiles vienen de Irán. de Irán, sí, sí. ¿Entienden? Entonces, los misiles que salieron de la franja de Gaza no son de la franja de Gaza, vinieron de Irán. Pasaron a Egipto, por ahí por debajo de los Sí, porque está túneles. claro que Gaza no No tiene tiene nada, poder militar como tal. no tiene poder militar. Las armas de ahí, ¿de dónde vienen? Mm. Entonces, la guerra es un poco que, como, la guerra en las sombras. No se dan las caras, pero sabemos de dónde viene. Pues Magdo, nos pintas una situación bastante negra, ¿no? Muy catastrófica. Um, yo podría decirte que imaginamos la paz, pero no va por ahí. No va, porque la visión que tenemos, hablamos que la situación nunca ha sido fácil y ahora es mucho peor. Porque los gigantes adormecidos que teníamos, Mm. la política mundial, hubo un cambio. Y siempre que hay una política mundial, un cambio en la política mundial, el primero que sufre es Israel. ¿Me explico? Te abro la visión, mira, así que aumentó el grupo del BRIC, ¿no? Entonces, ¿quién fue los últimos que entraron en el BRIC? Uno de los últimos, Irán. Ujú. Y al subir Irán al grupo de los BRIC, ¿qué acontece? El Hamas ataca a Israel. Entonces, el BRIC es criado y cuando se volvió a fomentar, crea un banco. Y este banco recibe valores, los países aportan ahí. Ujú. Entonces, de ahí sale financiación a un montón de cosas. ¿Entiendes? Entonces, cuando cambia la política mundial, Israel sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque Israel hoy es un país que es totalmente, que va en contra, al revés de la política mundial. Hubo un crecimiento del poder por otro lado, entonces se degradó. Israel representa otra cosa. Está claro también que, bueno, estarás conmigo en que el Islam ahora mismo está tan retorcido, buscando guerras por todos lados, atentados por todos lados, y eso evidentemente en esa zona a Israel lo aísla directamente, ¿no? Del cerco islamista que tiene el pueblo Siempre, judío. oye, yo miro mucho las redes sociales a veces y veo personas predicando el Islam. Tengo amigos Sí. que son árabes, islamitas, entonces así, que practican.
y mañana es el final de Ramadán, ¿eh? De Sí. los que están en el mes sagrado. Y, y mucha gente ahora sí, ellos dicen, escucho mucho hablar de paz, ¿no? Entonces, es como que se ahora mismo dio la vuelta. Entonces, todos ellos hablan de paz. No, porque queremos la paz, buscamos la paz. Pero cuando tú coge y saca la cortina, eh, son incitados a guerra. ¿Me explico? Entonces, hablan de paz, pero persiguen la guerra. Entonces, no hay cómo tener paz con quien persigue la guerra. Entonces, todos los enemigos alrededor de Israel ahora mismo es el mundo árabe. Y ellos lo que quieren es la guerra, porque fue inculcado en ellos, metido en la cabeza de ellos, que esto tiene que solucionarse de alguna manera. Y la única manera para la solución de eso es la guerra. Es la sangre de los judíos que tiene que correr. El Islam nace en el año 600 con el profeta Mohammed. Y una de las cosas que primero que hizo ellos fue invadir un oasis donde vivía una comunidad judía de 3.000 personas y pasar a todos al filo de espada. Exactamente en el año que nace. Entonces ya nace con el odio a los judíos. Entonces de ahí viene, entonces siempre están odiando a los judíos. Y ahora ampliaron el odio. Quieren también los cristianos. No quieren los cristianos, tampoco quieren los judíos. Entonces va en aumento, subiendo, entonces ampliando. Entonces al tiempo que el Islam va creciendo, porque va creciendo muchísimo, Sí. y va ampliando su red de odio. Entonces es un poco, es medio que como dice las profecías, es la bestia que se está asomando su cabeza y va por ahí. ¿Qué hablas, Magdo? ¿Qué hablas con tu gente, con tu familia, con tus amigos sobre Eh, todo esto? en tiempos de guerra, nosotros que entendemos volverse para quién, para el Eterno. Teilín, los salmos de la Biblia cristiana, ahí del Melech David y el Melech Shlomo, Salomón, fueron los dos que escribieron los salmos. Y ahí está, ellos fueron escritos en momentos de mucha dificultad, donde pasaron muchas guerras. Entonces ahí es donde está, como se dice, el escudo. Entonces, entre amigos, nos volvemos para esto, para la Torá, para hacer bien las cosas, y las shiharit, que son las oraciones, poner el tefilín en los brazos, y poner la kippah, y está rezando, orando y pidiendo al Eterno que guarde Israel en todas sus batallas, y que haga que sea justo, ¿entiende? Que haga justicia, porque sabemos, pero al mismo tiempo que tenemos que pedir al Eterno para que guarde, que nos ayude a las batallas, también tenemos que hacer lo que tiene que hacer. Si es una nación soberana, si es una nación que tiene sus fronteras y es atacada, tenemos el derecho de defendernos, pero Israel es el único país del mundo que tiene que justificar cada vez que es atacado. Justificar. ¿Has estado alguna vez en la Franja de Gaza? No. Franja de Gaza, ahí ahora hay una valla, esta valla donde la rompieron con los tractores para entrar en el sector. Hubo un tiempo que ahí no había vallas. No había vallas, no había muro, no había nada. El pueblo vivía, era libre para ir y venir. Pero empezaron a salir de ahí las personas cargadas con los jalecos bomba, venía Israel
y explotar dentro de un autobús. Venía Israel y explotaba en el mercado. Venía Israel, entonces, ¿qué hizo Israel? Valló, metió una valla en este sitio. Entonces, a partir de ahí, tenéis para salir para acá, tiene que identificarte. Pero al revés, Israel empezó a hacer inversiones dentro. ¿De qué? Vamos a hacer un hospital, vamos a hacer una escuela, vamos a poner esto, aquello, el otro. Ellos dijeron, no, no queremos que vosotros entréis aquí. Sí. Denos el dinero y que vamos a comprar la escuela, lo vamos a poner nosotros la escuela. Hasta esto Israel hacía. Toma el dinero y luego te vas ahí, no encuentras la escuela, no encuentras el hospital. Los heridos de la Franja de Gaza o de cualquier otra zona que están bajo la guardia de Israel son tratados en Israel. ¿Me explico? Israel cogía los soldados de Hamas, le quitaba la ropa. Todo el mundo dijo, oye, ¿por qué van desnudos? Porque no sabemos lo que llevan bajo la ropa. Y si llevan ahí algo que se puede explotar, entonces no sabemos, por eso quitamos la ropa. Pues, ok, pero está bien. No. Es humillante, no puede ir así. Rusia agarra 2 tíos, o 3 o 4, que cometen un atentado y los tratan en vivo, en colores, ahí con los cables pegados en sus partes, y le dan, y nadie en el mundo condena a Rusia. Sí. Israel, por hacer su trabajo, oye, entonces lo que vemos hoy día, sabemos que hay una manipulación en contra de Israel. Nadie en el mundo sabe qué es tener su casa invadida, un arma apuntada en su cara y que dispare a ti por haber hecho qué? Por haber nacido y pertenecer a un pueblo. No entiendo. Si tú naces en esta familia, no has cometido ningún delito, pero viene otro pueblo y dice, no, yo te odio simplemente por nacer ahí. No te quiero. Y ahí el odio es así. Es gratuito. Tú encuentras muchas veces, hay muchas personas buenas, muchos árabes que son buenos, no podemos generalizar, Sí. ¿sabes? Son personas buenas. Hay hoy día, me parece que había 2 millones de árabes que trabajan en Israel como jueces, hay comerciantes, hay de todo. ¿Sabes? Personas que salen de la Franja de Gaza que trabajan en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, en Netanya, donde sean las principales ciudades. Pero metido bajo esto, hay muchísima gente que lo único que quiere es hacer daño. Claro, que están radicalizados, que quieren hacer el juego aquel del enemigo mayor que está por detrás intentando hacer daño a Israel. Mado, se nos va acabando el tiempo. La conversación contigo ha sido un placer. La verdad que, bueno, no nos conocíamos personalmente, yo solamente de referencia hacia ti, pero la verdad que ha sido un placer tenerte aquí en este programa. Para ir finalizando, ¿cómo te sientes tú como judío aquí en España? Recibimos un poco de orientaciones, ¿sabe? No expresar tanto nuestra identidad, ¿sabe? Porque ahora son tiempos muy turbios y España está sufriendo una invasión, como Europa en sí está sufriendo una invasión silenciosa todo el tiempo, y entonces llegó el tiempo, dice oye, ves con cuidado. Entonces España es un país donde caminamos con cuidado. Nunca nos escondemos, no escondemos para nada. Vamos a seguir ahí, vamos a seguir practicando. No dejaremos nunca de adorar a nuestro Dios, siempre, pero vamos con cuidado. Y no solo en España, vamos con cuidado en Europa, vamos con cuidado en el mundo, porque nos odian gratuitamente, ¿sabes? Y van a seguir odiando. Mado, espero que, bueno, que se solucione el conflicto, porque de verdad que mucha gente está sufriendo, hay más de 30.000 muertos y realmente es una pena. Sentimos mucho lo que hay sí mucha gente muerta, pero la responsabilidad siempre tiene aquel que utiliza su población,
ahora mismo para que, como escudo. como escudo. Sí. Es esto. Eso ahí. Espero que cada uno de los rehenes que tienen ellos puedan volver vivos a su casa. Esperemos. Dios Es quiera. esto. Magdo da ¿Vale? Silva, muchísimas gracias por Bueno, estar con nosotros. De verdad que te agradecemos este tiempo que hayas podido sacar para estar aquí en este programa y dar tu versión de las guerras de Israel, que era un tema que bueno, yo tenía mucho interés en tratar y hemos tenido la suerte de poder contar contigo. La verdad que te aquí agradecemos enormemente. siempre es bueno poder hablar de mi tierra, aunque no hemos hablado nada, pero ahí está. Israel tiene 5.000 años de historia Sí. y toda la historia prácticamente ahí apuntada. Entonces, es un poco complicado decir cosas que son verídicas contra Israel. Entonces, hay que siempre estar viniendo, hablando la verdad para que las personas puedan destapar los ojos Pues esperamos contar contigo en más ocasiones, si cuando aceptas quiera. nuestra invitación. Magdo. Una frase, Sí. Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Israel Hay, siempre el pueblo de Israel vive. Muchas Eso. gracias, Magdo. Esperamos Muchísimas tenerte aquí de nuevo. gracias. Venga, tú da Rabá. Pues nada más. Esto ha sido el segundo capítulo de este Noche de Apechart, bueno, tratando el tema de las guerras de Israel con Magdo da Silva. Esperamos que os suscribáis al canal, que le deis like, que compartáis con todos vuestros amigos y muchas bendiciones, Iglesia. Seguimos la próxima semana. Gracias. Buenas noches.